Sergio, un gusto que nos recibas acá, además en el Museo de Malvinas. Es alguien, Sergio Buscemi, que fue un soldado argentino que estuvo en Malvinas y defendió la patria. Para mí es un gusto compartir con vos y estar con alguien que representa los valores de una Argentina que quiere también recuperar parte de lo que es propio y parte de lo que es una soberanía, su soberanía, ¿no? Hoy vemos que hay una guerra en otras latitudes, por ejemplo de Ucrania y Rusia, que alguien que tiene mucho poder se está apropiando de parte del territorio que por derecho propio le corresponde, ¿no? Que es Ucrania. Creo que tiene muchas similitudes con lo que ustedes vivieron y por supuesto tu testimonio para nosotros es importante, pero sobre todo para aquellos que nos escuchen, para las generaciones que vienen. Así que bueno, Sergio, un gustazo de estar con vos. Bueno, Hugo, muchas gracias y te agradezco en nombre del Centro de Combatientes de Malvinas de acá de Santa Fe. Estamos en nuestra casa, en nuestro museo, y sí, hay muchas similitudes, porque Ucrania es un país que es como el granero de Europa. Y la similitud con Malvinas es que Malvinas es tan o más rico que Ucrania, porque tiene pozos petroleros, tiene minerales, tiene una pesca tremendamente increíble y turísticamente es hermosa. Yo tuve la suerte de poder no solo combatir, sino caminarla, y en algunos días cuando no hay tanto viento, que está el cielo bien claro, yo únicamente te lo puedo describir dentro de mis retinas, algo que va conmigo. Sí, sí, es hermoso. La vegetación es media rala, pero la fauna, y bueno, es como se ve por ahí en algunas películas de algunas islas de Europa. ¿Cómo recordás esa experiencia, ¿no? ¿A quiénes y qué mensaje, ¿no? le podemos dar a aquellos que, bueno, no fueron contemporáneos y también tienen que escuchar de esa acción que tuvieron, ¿no? Sí, bueno, en el conflicto nosotros tuvimos 642 camaradas en distintas fuerzas que quedaron en las islas y en el mar. Y la experiencia mía, como yo te dije, yo la caminé, estuve en Puerto Argentino, Montequén, Bahía San Carlos y Puerto Darwin, que fue mi último destino. Fue mi primer y último destino. ¿Por qué? Pues yo llegué a Puerto Darwin y después fuimos a Bahía San Carlos. Yo pertenecía a la compañía de infantería A del Regimiento 12 de Infantería. Y por esa condición de infante la caminamos por muchos lados. Y custodiábamos a los batallones de ingenieros que hacían el perímetro de seguridad, o sea, los campos minados. Nosotros estábamos en un lugar apostados y cuidando que ellos trabajen tranquilos. Bueno, volvimos nuevamente a Puerto Darwin. Mi rol de combate era operador del cañón 105 Sicalqui sin retroceso número 1. Esa era la... Sí, lo que vos tenías a cargo. En el desierto. En los papeles figuró como cargador. Ajá. Pero el sargento que nos instruyó a nosotros nos hacía hacer todas las posiciones. En un momento podía llegar a ser apuntador, cargador, apuntador, porque el cañón tenía
un fusil automático pesado que se usaba para reglaje. Iba adosado el cañón y, o sea, en cualquiera de los puestos, cualquiera de los compañeros podíamos estar ahí. Nosotros éramos soldados viejos, como le decían, porque ya estábamos prontos a salir de baja. Salir de baja. Vale. Así que cuando se incorporan los soldados clase de 1963, nos dejaban algunos soldados en cada puesto de combate. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos las 3 instrucciones y los muchachos no habían terminado con una. Así que como que el sargento que estaba a cargo, más los otros soldados viejos, Vos eras de la camada de los viejos. Claro, los instruíamos en lo que podíamos. ¿Y recordás ese momento o cómo te enterás vos que estaba la guerra y que podías ir a la guerra y cómo en ese momento vos lo tomaste, ¿no? Yo estaba en mi casa. Yo vivía aquí en Santa Fe, en el barrio María Selva, donde está la iglesia Jesús Sacramentado, atrás. Y me entero por una de las radios de AM, porque en aquella época no había FM, que estaban llamando a los soldados que estén de licencia o de baja. Yo me encontraba de licencia. Y bueno, me fui a buscar mi boleto, el PPS se llamaba, era el pasaje para el soldado conscripto. Y hasta Corrientes no había. No había, así que hasta Mercedes, donde yo estaba haciendo el servicio, y le digo a mi papá, me vengo en la bicicleta hasta el taller, mi papá era mecánico, y tenían un taller junto con mi cuñado, trabajaban ahí, y le digo, mirá, pasa esto. Recuperaron la isla. ¿Qué fechas, Sergio? El 2 de abril. El 2 de abril. Eso fue entre el 2 y el 3 de abril. El 2 y el 3 de abril. Y mi papá trabajó muchos años en el transporte y me consigue un boleto en una de las líneas que iba hasta Paso de los Libres y cruzaba por Mercedes. Así que me consigue un boleto ahí y yo me voy. Y cuando me despido de mi familia, mi mamá cumplía los años el 6 de abril. Y yo le digo, me tengo que ir, mamá. Dice, pero el cumpleaños mío el sábado, sí, le digo, yo me tengo que ir. Y no es porque éramos Rambo ni nada. Nunca dudaste, Sergio. No, Nunca no porque te sentiste convocado y querías prestar ese servicio por la patria. Es que era lo que debíamos hacer. O sea, que quede claro esto. Yo no soy ni Rambo ni nada, pero en aquella época tomábamos las cosas con mucha responsabilidad. Con mucha responsabilidad. Y me presento el día 5 de abril en mi regimiento, le doy mi ropa de salida, me dan mi ropa de combate, mis armas, y a esperar que nos llamen otra orden. El tren pasaba por dentro o sea, había un desvío de las vías y pasaba por adentro del cuartel. Así que el día 13 de abril el tren se presenta en el cuartel y ahí lo abordamos y salimos rumbo al sur. Nosotros nunca supimos a dónde íbamos. Claro, no sabías tu destino. No. Llegamos a Paraná, la gente increíble, en todos lados donde paraba el tren porque cargaban agua. Donde paraba el tren a cargar agua, todo el mundo venía, que te traía cigarrillo, masita, caramelo. Era una cosa, una algarabía, era una aventura. Era una aventura. Nosotros teníamos 19 años, pero teníamos no sé si decir inocencia, pero éramos muchachos dóciles, ¿viste? Y llegamos a Paraná. Éramos todos gente de Chaco, de la parte del Impenetrable,
de la ciudad, de Resistencia, de Charata, de todos lados. Después gente de Corriente, de todos los puntos que vos creas. Había algunos entrerrianos, había algunos cordobeses y había bastantes santafesinos. Y llegamos a Paraná, a la base aérea, ahí hicimos noche, nos dan de desayunar y nos fuimos rumbo a la pista, que estaba un Boeing 707 de Aerolíneas Argentinas, sin asientos. Sí, claro. Así que ahí nosotros íbamos sentados en nuestro bolsón portaequipo y con nuestro fusil y la arma que tengas. También, rumbo al sur, tampoco sabíamos dónde íbamos. Vos imaginate lo que yo te estoy contando, todas las experiencias. Yo en tren sí había viajado, porque incluso cuando fuimos hasta Mercedes, viajamos desde Paraná hasta Mercedes en tren. Pero en avión yo no me había subido nunca. Nunca, claro. Era el caso calculo que el 98% de los muchachos. Tenías 19 años en esa época. Sí. Y llegamos a Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia nos esperaban unos camiones y nos llevaron hasta el Regimiento de Infantería 8, ajá, General O'Higgins. Ahí estuvimos, algunos hicimos noche también, y otros quedaron con otras misiones. La misión nuestra era de la compañía A, que donde yo pertenecía, era cuidar la ciudad de Caleta Olivia y sus pozos petroleros. O sea que nosotros estábamos en un gimnasio de una escuela, ahí habíamos hecho el vivac, se llamaba, que era el campamento, y todas las mañanas nos levantábamos, recogíamos la bolsa de dormir, el colchoncito, lo que tengamos, lo poníamos en un costadito y los chicos jugaban ahí, porque era un colegio. Sí, la vida seguía igual. Y de a turnos teníamos, por ahí te tocaba la mañana, por ahí te tocaba la tarde, por ahí te tocaba la noche, por ahí te tocaba la madrugada, y había que salir a recorrer, a recorrer la ciudad o hacer custodia en los pozos y eso. Ahí nos empezamos a aclimatar. Claro. Porque empezó el viento y ahí conocí yo. Estaba acostumbrado al no tanto viento y al calor. Claro. Ahí conocimos lo que era el agua lluvia. Ajá. Que vos estás por ahí, viento deja de ser fuerte el viento, claro, y empieza a llover, pero gota congelada. Y bueno, así que ahí jugó un papel preponderante el poncho de agua, en Malvinas también. Y bueno, ahí estuvimos hasta el día 23 de abril, que nos avisan que cruzábamos hacia Malvinas. Bueno, así fue. El 23 de abril cruzamos a Malvinas y también en Puerto Argentino hicimos noche sobre nuestro bolsón portaequipo y el poncho de agua, porque ahí sí hacía frío. Ahí el viento era tremendo y el agua lluvia era helada, ahí no había cuenta. Bueno, ahí nos recibió ese clima, nos dimos cuenta que estábamos en un ambiente muy inhóspito, pero bueno, como te decía hoy, éramos infantes y teníamos que aprender a tolerarlo. Así fue que lo aprendimos a tolerar. Después de Montequén, caminamos un trecho y después fuimos, de Puerto Argentino fuimos hasta Montequén. De Montequén llegamos después a Puerto Darwin y después fuimos a Bahía San Carlos. Y en todos esos lugares, nosotros, en Puerto Argentino yo no participé de cuando hacían los perímetros de seguridad, pero en Montequén y en Bahía San Carlos sí. Después volví a Puerto Darwin, donde era mi base, mi puesto de combate, y bueno, ahí esperamos hasta el día 26, el 26 de mayo a la noche,
comenzamos a combatir. Combatimos hasta el 29 de mayo. Se combatía de noche. De noche. Viste que yo te contaba hoy de que el sargento nos avispaba un poco. Nosotros tirábamos con un cañón que llegaba efectivo 800 metros. Llegaba más de 1000 metros, pero efectivo Sí, eran 800. 800 metros. Y en las patrullas íbamos caminando y dejábamos al apuntador, que era el que decía Sí, dónde marcaba el blanco. claro, marcaba el blanco. Y le poníamos, el sargento le ponía la mano así y le decía, cuando vos veas la mano bien, poné la cruz en la mano. Ya sabemos la altura que teníamos más o menos, que calculábamos que eran los 800 metros. Y por donde nosotros pensamos que podían entrar, y bueno, por ahí entraron. Nosotros sabíamos que verticalmente no teníamos que moverlo, lo podíamos mover horizontalmente al cañón. Y eso es lo que después les llamó la atención a los ingleses, porque los lugares donde teníamos postado el cañón, nosotros lo tirábamos nosotros. El cañón tiene unas ruedas como de las camionetas de antes, esas camionetas altas, de las ruedas altas, bueno. Así que lo agarrábamos, dos empujaban y dos tiraban, y lo corríamos así al cañón. No lo corríamos mucho, lo corríamos 30 metros, un poquito más capaz. Y lo apostábamos y de ahí tirábamos de nuevo. Y los ingleses pensaron de que había más de 2 cañones, porque no teníamos más aparte. Pero teníamos más. No teníamos más, porque el buque que tenía que llevarnos los pertrechos a nosotros, no cruzó. No cruzó. Era el buque Córdoba y no cruzó. Nos dejó con todos los pertrechos y las municiones. Y bueno, esta situación de combate, ¿no? Vos me relatabas en un momento, bueno, llega un punto donde los hacen prisioneros y, bueno, y ahí empieza a transcurrir otro momento, ¿no? ¿Cómo fue ese momento de poner las armas? De poner las armas, no, pero más que poner las armas, lo que vivieron en prisión y sobre todo el regreso, ¿no? El regreso que no es obviamente el que ustedes esperaban, pero también lo que me contabas, ¿no? Hay todo un regreso donde se los trata de ocultar, que no se le da el tratamiento que tienen a aquellos que fueron a defender el país, ¿no? Bueno, nosotros cuando tenemos que deponer las armas, fue un momento difícil, porque primeramente yo no sé cómo los hubiera tratado ellos si los hubiera tenido yo prisioneros. Fue otra de las experiencias que tuvimos que afrontar, porque hasta ahora las experiencias que habíamos tenido era que habíamos andado en avión y eso. Después la experiencia fuerte fue el combate, el tirar el primer tiro. Porque tirar el primer tiro fue una experiencia muy difícil. Porque uno sabe que del otro lado hay seres humanos también. Yo no les hice nada a ellos. Ellos tampoco me hicieron nada a mí. Así que ahí era donde uno dice, bueno, acá hay que anteponerse a lo que sea y encomendarse a Dios, que es lo que yo hice. Yo me encomendé a Dios y apreté el percutor del cañón. Yo sabía cómo tiraba el cañón, sabía cómo estábamos preparados nosotros para tirar. Bueno, y del otro lado sabían también que nosotros le íbamos a tirar. Sí, sí, y ellos también nos tiraron. Así que, por eso cuando por ahí, en otras oportunidades me han preguntado si yo sentía como alguna culpa no. No, porque yo cumplí con mi deber. Yo digo yo, pero hablo por todos mis compañeros. Nosotros cumplimos con nuestro deber y sabemos
que lo que hacíamos era por nuestro país. A nosotros nos tocó defender nuestro país. Después, cuando cuando caímos prisioneros, que tuvimos que entregar las armas, también fue muy difícil. Fue muy difícil el sentirnos observados cuando tuvimos que salir a juntar nuestros propios compañeros. Esas fueron cosas que nos marcaron, pero a fuego. Hubo grupos, yo en el pelotón cuando me tocó salir, bueno, nosotros encontramos 2 compañeros, otros muchachos encontraron más. Otros muchachos perdieron a otro compañero por una mina. Hubo muchas situaciones con eso, mientras que estuvimos tomados prisioneros. Después nos llevaron de Puerto Darwin, nos llevaron a Bahía San Carlos y nos trasladaron hasta un buque Norland Hulk, en lanchas de desembarco. Otra experiencia. Yo, más que en las lanchas con motor Villa, nunca había andado. Esas lanchones grandotes nos llevaron, llegar hasta un punto tal cerca de un barco y que el barco se abra, claro, para que entren las lanchas también. Sí. Todas experiencias que hemos compartido con los compañeros. Luego de eso nos llevaron a una bodega donde había personas de la Cruz Roja Mundial que tomaban nota de quiénes éramos nosotros, de qué regimiento éramos, de dónde éramos, qué grupo sanguíneo teníamos y el grado que teníamos. Si éramos soldados, suboficiales, oficiales. Y después nos designaron camarotes. Ahí estuvimos anclados y nos hemos movido en algunos momentos. Y después llegamos hasta Uruguay, que ofició de país neutral para que regresemos al país. Bueno, llegamos a Montevideo, nos bajan del Norland, nos dejan en un playón del puerto de Montevideo y había como una manga así, de lona. Y cruzamos a los buques ferries que fueron quienes nos trajeron hasta La Plata, hasta el país, hasta La Plata. Y en La Plata nos esperaban colectivos tapados. Eso me dolió muchísimo. Tapados. ¿Tapados le llamás? Con diario. Algunos con diario, otros con alguna lona, los vidrios. Para que la gente de afuera no pueda ver. Ni se enteren que veníamos y ustedes nosotros. Tampoco puedan ver por nosotros, dónde. No, claro. Eso fue una de las cosas que yo le recriminé y le reclamé al ejército porque ninguno de nosotros nos merecíamos haber vuelto de esa forma. Eso creó traumas a tal punto que muchos compañeros nuestros se quitaron la vida. Sí, bueno, uno eso... Y con respecto a eso, yo te voy a decir, Hugo... Lo sabe y lo recuerda, sí. Que fíjate vos la diferencia del veterano argentino con el veterano de otros países, como hablábamos hoy. El veterano de otros países, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ellos se suben en un techo y entran a matar gente, niños, lo que sea, no le importa. Gente que ha vuelto de Afganistán, que ha vuelto cuando volvieron de Vietnam, los que volvieron de Irak. Bueno, toda esa gente atentó contra su pueblo. El veterano de guerra argentino atentó contra él mismo. Se quitó la vida de él. Fíjate vos las diferencias de la responsabilidad que se había hablado anteriormente. Y todo eso, cuando nosotros nos conformamos como centro, lo tomamos. Y bueno, hicimos estos centros, empezamos a trabajar con la juventud, con la comunidad. ¿Qué año es eso más o menos, Sergio? Y en el año 93, 94. Empezaron a trabajar fuertemente. A salir a dar charlas.
Sí, a dar charla. Donde estamos hoy, que es el Museo Este es el Museo Malvinas. Santa Fe todavía no estaba en ese momento. No teníamos nada. No teníamos nada, andábamos Empezaba boyando, sí. con el otro grande Fito, ¿no? Con Adolfo. Fito, en aquel momento estaba Juliano, estaba Chiquito Roblero, Carlito Ortega, Arturo Cambronero, Argentino Foregni, estaba Argentino, estaba Mario Andino, qué sé yo, no me quiero... seguro me olvido de algunos. Éramos muchos los que estábamos. Y empezaron no en ese trabajo digamos, de difundir cuál era el objetivo y cuál es la situación, el mensaje que hoy le daría, sobre todo a los jóvenes, ¿no? Y lo charlábamos en algún momento, lo importante es que las escuelas también tomen y puedan plantear este tema de Malvinas. El mensaje que el mensaje que la mayoría de los veteranos dejamos es un mensaje de paz, porque nosotros sabemos que las guerras no conducen a nada, la violencia no conduce a nada, y nosotros vivimos con esa violencia, la conocimos y la palpamos. Por eso, cuando vamos a dar charlas o conferencias, charlas en las escuelas, conferencias en las universidades, hacemos ver eso, que hay que tratar de recuperar lo que es la familia, lo que es la amistad sincera, la formación del ser humano, del individuo, del estudiante, porque el día de mañana ellos también van a ser quienes tengan que dirigir los caminos de esta patria. Y tienen que darse cuenta que esta patria es muy rica. Por eso, en distintos lugares de nuestra república hay asentamientos militares de otros países, donde justamente están los pasos bioceánicos y donde están los acuíferos. La Triple Frontera está Estados Unidos, que puso una base militar. En Malvinas, el Reino Unido cada vez trae más tropas y más fuerza, porque es un paso bioceánico, además de lo rico que es Malvinas, es un paso bioceánico tremendo. Y bueno, y otra cosa, que no se olviden que gracias a todos los compañeros que murieron en Malvinas y a la gesta de Malvinas, en Latinoamérica y en nuestro país se recuperó la democracia tan ansiada, y que bueno, hoy podemos decir somos un país libre y soberano. Así es. Con todas sus cosas. Bueno, Sergio, para nosotros fue un gran gusto hablar, un santafesino, alguien de María Selva, de nuestro querido barrio, y que también, bueno, tuvo esta experiencia de vida muy profunda a los 19 años, pero que nos puede dar este mensaje, bueno, nos llena de orgullo y nos permite sobre todo ver el futuro, ¿no? Que el futuro sea con paz, que sea también con dignidad, con soberanía, y que entre todos, bueno, podamos construir esa Argentina tan anhelada, por lo cual ustedes pusieron una parte muy importante de su vida, de su historia en esa construcción de lo que la Argentina es hoy, ¿no? Así que gracias, Sergio, por estos minutos, y valoramos mucho lo que hacen, ¿no? Desde el Centro de Combatientes de Malvinas, y creo que todo el mundo tiene que estar conociendo lo que ustedes hacen, pero también apoyándolos. Bueno, por mi parte, Hugo y equipo, muy agradecido. La verdad que me siento orgulloso de poder representar a todos nuestros centros de combatientes y bueno, siempre estamos para esto, para servir a nuestra patria y a nuestra Santa Fe que tanto nos da. Bueno. Así que muchas gracias, Hugo. Bueno, a vos, Sergio, un gustazo. Que anden muy bien, bueno, y que sigan los éxitos.